La pasada semana conocíamos a dos bomberos voluntarios del Parque de Burgos que viajaron a Lesbos, a la isla griega, pues para ayudar, ¿no?, a los refugiados. Conocíamos sus historias. Hoy vamos a conocer otro testimonio, una persona que ha sido testigo también de esta realidad. Él es burgalés, periodista, y ha estado como voluntario también en Quíos durante mes y medio. Está aquí con nosotros Daniel Rivas. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. Bueno, son muchos los burgaleses que vamos conociendo ya, que habéis ido, ¿no?, Sí, yo la verdad que lo primero que me llamó la atención estando allí en Quíos, y luego también estuve en Atenas y en otros campos de refugiados de visita, es lo que me llama mucho la atención, que había muchos españoles. O sea, creo que de los voluntarios éramos un porcentaje muy alto, y me llamó bastante la atención ver cómo la sociedad española se está volcando solidariamente con ONGs para ayudar a los refugiados, para ayudar en Grecia. ¿Cómo surgió la idea de irte allí? Bueno, yo había colaborado antes con esta ONG, con Proyecto Sabores. Yo estuve en Etiopía con ellos hace 2 años, y cuando vi que estaban planeando ir hacia Grecia a ayudar, pues me ofrecí. Dije, bueno, yo ya les conocía, ya tenía la experiencia de haber trabajado con ellos, y dije, bueno, pues si creéis que os puedo ser de ayuda, voy con vosotros. Y fue curioso porque yo fui en el grupo inicial, el grupo que fue a instalar la cocina, ¿no? Yo he estado desde el principio. O sea, vuestra misión era instalar cocinas, ¿no? Cuéntanos un poco, ¿qué es lo que hacías ahí? Nosotros llegamos a principios de marzo a Quíos, y bueno, el trabajo previo que se había hecho de información, pues nos habían comentado otras ONGs que necesitaban cocinas solidarias que se encargasen de dar de comer a los refugiados. Entonces nuestra misión fue, bueno, vamos a instalar una cocina que se encargue de dar de comer a la gente que va pasando por la isla. ¿Y a cuánta gente dabais de comer? Ahí estamos viendo las imágenes, cómo se están acercando los niños, ¿no? ¿A cuánta gente? Pues mira, nosotros fue curioso porque nosotros llegamos con el proyecto que teníamos como que íbamos a tener la capacidad de unas 500, 800 raciones. Y el primer fin de semana que estuvimos allí, nos reunimos con las otras cocinas y con las otras ONGs que están trabajando allí, y nos dijeron, mira, están viniendo muchos botes cada noche, hay una media de 400 o 500 personas que vienen aquí cada noche. Nos estamos planteando la situación de que haya más de 3.000 personas en la isla. ¿Podéis asumir quizás dar 1.000 raciones al día? Y entonces, en cuanto nos pusimos a cocinar a 1.000. Llegamos a dar 2.800 raciones al día en un momento en el que había muchos refugiados en la isla. Y bueno, ahora mismo estamos otra vez en 1.000 raciones, que nos repartimos el resto de las comidas con otras 2 cocinas solidarias que hay allí. Realmente, cuando ellos desembarcan, sois la única ayuda, ¿no?, que ven. Sí, por ejemplo, esta mañana ha llegado un bote y les han dejado en el puerto, ¿no?, esperando para ver en qué campos los ingresan, porque hay diferentes campos de refugiados. Hay unas ONGs que se han encargado desde las 6 de la mañana que han desembarcado de darles de ropa, mantas, agua, desayuno. Luego nosotros vamos más tarde con la comida, luego otra ONG va con la merienda, otra ONG va con la cena, hasta que son reasentados. Y aun cuando son reasentados en otros campos de refugiados, seguimos siendo las ONGs las que nos encargamos de lo básico. Ahora tienen una plaga de piojos, pues son las ONGs las que nos están encargando, no en nuestro caso, pero otras ONGs, de repartir champús, de repartir ropa, de hacer toda la limpieza de la ropa, por ejemplo. Entonces, realmente hay un tejido de ONGs muy importante en la isla y en el resto de Grecia, que se está encargando de que esos refugiados estén en unas condiciones más o menos dignas, que es al final lo que les podemos ofrecer, hasta que sean deportados o consigan el asilo. Una ONG que va a estar allí, ¿no?, hasta el último momento, ¿no? Claro, nuestro compromiso es estar hasta que el último refugiado se marche, e incluso aguantar hasta que no lleguen más botes, porque nosotros vivimos, en un mes y medio que yo estaba allí, hemos vivido situaciones en las que de repente el gobierno griego decide vaciar la isla porque se acerca la temporada turística y hay más de 3.000 refugiados, y eso es contrario a los intereses turísticos del gobierno griego. Entonces lo vacían en 2 días y de repente quedan 30 refugiados en la isla, 30 personas que no pueden pagarse el billete de ferry o que tienen a familiares en hospital y no quieren irse. Entonces estuvimos dando 3 días 30 raciones, pero en 3 días siguen llegando barcos y siguen llegando gente, y de repente volvemos a estar en una situación de 1.000 o 2.000 personas. Entonces hemos ido evolucionando un poco con los acontecimientos, ¿no? De repente entra en vigor el Tratado de la Unión Europea con Turquía, y de un día para otro casi dejan de venir botes, ¿no? Pasan de venir 15 a venir 2 o 3. Entonces los refugiados no crecen en número, pero ya no se marchan a Atenas o ya no se marchan a Macedonia, con lo cual están ahí viviendo. Entonces nos hemos ido acostumbrando a situaciones que cada día cambian totalmente. Entonces tenemos que ser flexibles. Entonces hemos dicho, mira, nuestro compromiso con la isla es total y permanente, y estaremos aquí hasta que los refugiados tengan un futuro mejor o un futuro.
El otro día nos decían también los dos voluntarios bomberos, ¿no?, que estuvieron en Lesbos, las historias que habían conocido, y ellos fueron 17 días. Tú has estado cerca, ¿no?, de un mes y medio. Son muchos los testimonios, las historias, ¿no?, que te habrán contado. ¿Cómo te han marcado a ti, Daniel? Claro, yo al principio, las primeras semanas que estaba ahí, conocía gente que llegaba a la isla, estaba 3 días y se marchaba. Tengo un contacto que llegó, un iraní, Aras, y ahora mismo está en Alemania, está en Stuttgart, viviendo. Y eso es como un poco lo excepcional, porque a la vez he conocido a gente allí, a familias que las conozco desde hace un mes a lo mejor, porque llevan un mes viviendo ahí. Entonces, claro, conozco a sus hijos, conozco a sus primos, a sus vecinos, conoces un poco de dónde son, ¿no? Conocíamos las historias de la gente, también nos dábamos cuenta de cómo influía la guerra en Siria para que la gente que cruzaba, ¿no? Sobre todo en el caso, la guerra en Siria, ¿no? Pues de repente vino una oleada muy grande de gente de Alepo. ¿Por qué? Porque Rusia estaba bombardeando Alepo. Entonces te das cuenta de cómo la evolución de la guerra, conocemos a muchísimos refugiados de Palmira. ¿Por qué? Porque las batallas que se han producido entre el Estado Islámico y el ejército sirio para liberar Palmira, ¿no? Pues todos los refugiados han marchado. Entonces ibas conociendo mucho, ibas conociendo a sus historias, a sus familias, y tenías una relación muy constante con ellos. Bueno, es la relación que tenemos ahora. Ahora mismo nosotros en la cocina estamos dándole la oportunidad a 3 refugiados para que vengan a cocinar con nosotros, porque así, bueno, pues aprendemos de su cocina y además tienen algo distinto que hacer durante el día. Esos 3 refugiados que hemos metido en la cocina es gente que la conocemos desde hace al menos 3 semanas. Y conocemos, son profesores, pero a la vez había otros 2 que eran cocineros de hoteles en Palestina, porque eran un sirio y 2 palestinos. Entonces vas conociendo muchas historias y, por ejemplo, pues a mí me pasó una familia iraní con la que tuve trato pues durante una semana entera, y cuando un día fui a buscarles, porque había estado hablando con el padre, le había invitado a tomar un café, y fui a buscarles y ya no les encuentro y no sé dónde están, y yo les llamo por teléfono y no me cogen, ¿no? Entonces es el dolor de decir, ¿dónde está esta gente con la que has tenido un trato? Ya no sabes si les ha podido, ¿no? Claro, me acuerdo un día vimos a un chaval con el que teníamos mucho trato, un chaval sirio, le vimos detenido por el ejército, estaba como rodeado de militares y no sabíamos qué estaba pasando. Y bueno, pues llamarle por teléfono, escribirle mensajes y no sabes realmente qué ha sido de él. Una vez detuvieron a un refugiado, hubo unos enfrentamientos entre manifestantes y refugiados, en el que los refugiados se mantenían pacíficos y los manifestantes, que querían echarles de los campos de refugiados, pues estaban muy agresivos, ¿no? Y en esos enfrentamientos detuvieron a un chico que le llevaron a comisaría, ¿no? Y estuvo más de 10 días en comisaría. Entonces me acuerdo que muchos voluntarios iban diariamente a comisaría a preguntar por él, porque al final todos le teníamos mucho cariño, porque era alguien que nos había estado ayudando durante mucho tiempo. Entonces se establecen relaciones muy intensas, porque ellos nos dan mucho. Además, a nosotros lo que más me ha enseñado, lo que más nos han dado es una lección de dignidad. Ellos están allí, pero quieren mantener su dignidad. Y aunque tengan que dormir en tiendas de campaña, cuando han estado acampados ellos libremente, se hacen unas tiendas de campaña lo más dignas posibles. Siempre quieren pues eso, mantenerse limpios, ducharse, cambiarse de ropa, tener una vida digna, y es lo que más me ha sorprendido. Al final es imposible, ¿no?, que no te influyan esas historias, ¿no? Claro, nosotros como ONG también teníamos que mantenernos a veces con la cabeza fría, porque decimos muchas veces tenemos que ayudar a todos por igual, aunque tengamos quizás más relación con unos o con otros, ¿no? Nos pasaba, por ejemplo, era muy difícil encontrar afganos que hablasen inglés. Entonces, quieras que no, el trato a veces que les damos a ellos era un poco distinto, porque no podíamos comunicarnos con ellos. Con los sirios era más fácil, ¿no? Normalmente había muchos de universitarios o de educación superior que hablaban inglés. Entonces, siempre lo comentábamos en el equipo de voluntarios: intentad tratar a todos por igual, son todos igual de dignos. Aunque con los afganos o con los pakistaníes muchas veces no tengas una conversación, pero intenta tratarles por igual, no trates a uno mejor que a otros. Y eso también es duro, porque te haces amigo de gente, ¿no? Y tienes una relación con unos más intensa que con otros. Pero tienes que asumir que la situación es muy frágil y a esa gente la pueden deportar. Y esa gente te va a preguntar: oye, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Nos van a deportar o no? Y no puedes mentirles tampoco, tienes que decirle la verdad. Y tienes que decirle a alguien que le van a deportar, que sí, que posiblemente le deporten, y que tú no puedes ayudarle. Y eso es lo que es realmente duro. ¿Volverás, Daniel? Sí. ¿Sí? Sí. Supongo que dentro de unas semanas, a lo mejor a mediados de mayo, y bueno, el proyecto continúa, entonces... Vais a seguir realizando, ¿no? El proyecto continúa, entonces bueno, la idea es que los voluntarios que podamos, que ya tenemos conocimiento sobre el terreno, vayamos volviendo, ¿no? Entonces yo creo que volveré a mediados de mayo, luego en agosto intentaré ir otra vez. O sea, la idea es seguir, yo sigo enganchado totalmente, o sea, sigo en contacto con todo el mundo que está ahí, sigo con ciertas responsabilidades sobre lo que ocurre ahí, aunque ahora esté aquí en España, y sí, la idea es seguir volviendo cada X semanas, cada mes o cada X semanas, seguir volviendo. Te está marcando, por lo tanto, y sí. ¿qué está suponiendo para ti
el viajar a esta isla? Bueno, a mí antes de ir, yo quería ir como periodista primero porque me parecía, me recordaba un poco a lo que quizás pasó en la guerra de los Balcanes, ¿no? Nadie se podía imaginar que a las puertas de Europa pudiese ocurrir una crisis humanitaria tan grande, ¿no? Entonces yo como periodista lo veía con esa visión. Cuando estuve ahí sobre el terreno me di cuenta de que era exactamente igual, es una crisis humanitaria tremenda que está afectando por igual a Grecia, al pueblo griego, y porque se les está culpando primero al gobierno griego por la manera en la que trata a los refugiados, pero ellos mismos son víctimas de las políticas europeas, ¿no? Entonces, a mí primero como periodista me está marcando conocer todo esto sobre lo que ocurre sobre el terreno, no cómo se comportan las instituciones europeas de esta manera tan fría e insensible, y luego como activista o como miembro de una ONG, volver es volver a reengancharme con esta gente que los que han pedido asilo, los que tienen derecho a asilo, estarán durante meses. Entonces será gente con la que yo tenga contacto mensual y constante. Si es que siguen allí, porque luego también hay gente que se harta, y yo conozco casos de gente que se ha hartado de estar en Quíos, ha pagado a un pescador local para que le lleve a la península, a Grecia, para seguir su camino por su cuenta, ¿no? Son los minoritarios porque son viajes muy caros, pero yo ya conozco gente que está intentando cruzar por Hungría por su cuenta, después de haberse hartado de estar un mes esperando. Son muchos los niños, ¿no?, que estamos viendo en esas imágenes. ¿Qué os dicen? Los niños se enteran siempre, ¿no?, de la situación. ¿Cómo lo viven ellos? Claro, en el caso de los niños, por ejemplo, era muy dramático cuando estaban en el centro de detención de Vial, en el centro de detención que hay en la isla de Quíos. Porque en la isla de Quíos hay campos de refugiados a cielo abierto de entrada libre, donde los refugiados pueden entrar y salir, y los menos afortunados tienen que estar en el centro de detención, ¿no? El centro de detención era el modelo de lo que se quería, pero como estaba lleno, y ahora mismo está lleno, sacaron muchos a los centros abiertos. En el centro de detención hay muchos niños, entonces era muy duro ver a niños realmente encerrados, ¿no? Y yo me acuerdo pues, que ellos se dan cuenta de decir, ¿por qué estamos en una prisión? ¿Qué hemos hecho malo para estar en una prisión de la que no puedes salir, en la que las condiciones de vida son muy duras, donde la gente a lo mejor no hay agua potable ahí dentro, entonces tienen que beber el agua de que les dan en las comidas, que es muy escaso, ¿no? Entonces yo me acuerdo que un padre me decía, a mí me da igual estar en una prisión, pero mi hijo lleva más de un mes sin ir a clase. Entonces no hay nada que hacer realmente, se está no es que se aburra, ya es que es algo más que el aburrimiento, es el hastío y es la falta de esperanza. Yo me acuerdo, a finales de marzo hubo una fuga del centro de detención porque las condiciones eran inaguantables y había peleas constantes y había disturbios y muchas familias rompieron el alambrado y se marcharon. Y acamparon en el puerto de Quíos, ¿no? Que por eso fue que hubo esas protestas contra la gente que estaba acampada en el puerto. Entonces, me acuerdo una niña que me encontré en el puerto y que yo ya la conocía, haberla visto en Vial, en el centro de detención, y ella me preguntó, ¿no? ¿Se ha terminado aquello? O sea, ya no vamos a volver a Vial. Y yo le dije que sí, pero realmente estaba mintiendo, yo no sé lo que les va a pasar, o sea, a lo mejor les deportan o a lo mejor les mandan de vuelta, ¿no? Entonces ellos, los propios niños, sabían que estaban en una prisión, sabían que las condiciones que estaban viviendo eran las condiciones de una prisión. Pues Daniel, gracias de verdad por habernos contado tu experiencia y seguiremos, ¿no?, en contacto contigo. Gracias. Vale, muchísimas gracias.